en esta mañana, que tú nos dirijas en la exposición de tu palabra, que podamos ser edificados con ellas, por ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy es domingo de Pentecostés. En muchas iglesias hoy es el único día que se predica acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. En estas iglesias pareciera ser que el Espíritu Santo sigue siendo la persona casi olvidada de la Trinidad. Hay otros grupos que se presentan, no encontré otra palabra para calificarlas, algunas peroratas, ¿sí?, en las que intentan dar coherencia a ciertas experiencias de éxtasis derivadas pues, de experiencias personales. Y además arengan, exhortan a que tengan esas mismas experiencias de éxtasis. No se limitan a exponer lo que dice la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, acerca de la persona del Espíritu Santo, ni toman en cuenta otros capítulos y pasajes, especialmente de la enseñanza en las cartas de Pablo, respecto al Espíritu Santo, obviamente. Hoy meditaremos solamente en algunas partes del libro de Hechos, del capítulo 1 y del capítulo 2, en donde hallamos, para empezar, una espera expectante derivada de un mandamiento. Busquen pues ahí en sus Biblias, en el libro de los Hechos, abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 1. Decía que encontramos primero una espera expectante derivada de un mandamiento del Señor, un mandamiento que dio exclusivamente a los 120 discípulos que fueron testigos de su ascensión. Dice el versículo 4 del capítulo 1, y estando juntos, les mandó que se fueran a Jerusalén. Se encontraban, lo aclara el escritor de los Hechos, Lucas, más adelante en el versículo 12, que estaban en el monte llamado del Olivar. Y también más adelante, Lucas ahí especifica cuántos eran, dice que eran 120. Versículo 15, y los reunidos eran como 120. Había varones y mujeres, hermanos, no solamente eran varones y mujeres. Ahora noten ustedes que nuestro Señor da un mandamiento para un grupo particular. No existe ningún indicio de que alguien más deba esperar en esa ocasión o en otra la venida del Espíritu Santo. Es más, solo les dice que vayan y esperen en una ciudad específica, Jerusalén. No les dijo que se pusieran a orar, que tuvieran un culto o alguna otra actividad de corte espiritual. Simplemente les dice que estén juntos y que se vayan a Jerusalén. Pero incluía una promesa del Padre, la segunda parte del versículo 4, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautiza con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Tenemos que aclarar muy bien esto de el bautizo o bautismo propiamente, ¿sí? Hay 4 componentes en todo bautismo, ya lo hemos expuesto en otras ocasiones. Algunos de ustedes que van a bautizarse recuerden esto. Hay un bautizado, en el caso del bautismo en agua. Un bautizado que es un creyente. Luego hay un elemento
que es el agua. Van a ser sumergidos en agua. Y luego está el bautizador, que es otro creyente. Y luego los propósitos de ese bautismo. El bautismo en agua, cuando se bautiza el nuevo creyente, lo que está haciendo el creyente al ser sumergido en el agua y salir del agua es estar representando la muerte de Cristo y su resurrección. Pero también está representando algo que pasó en su vida cuando creyó en Cristo, que murió al pecado y resucitó a una nueva vida. Pero tiene otros dos propósitos. Este creyente con este acto está reconociendo públicamente su nueva fe y es introducido a la iglesia local. Esta es la manera como se introduce a una persona a la iglesia local, a través del bautismo. Es un acto de iniciación, pues. Es un nuevo creyente que da testimonio de su fe y es aceptado, pues, por la iglesia local. En el bautismo con el Espíritu Santo encontramos estos 4 elementos. Empiezo por el bautizador. El bautizador es Jesucristo. Él es el que bautiza. Juan el Bautista dijo, Él, o sea, se refiere a Jesús, Él os bautizará en espíritu y fuego. ¿Quién va a bautizar? Jesucristo. El elemento es el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12:13, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados para un cuerpo. Y luego añade, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El elemento, pues, es el Espíritu Santo. Todos fuimos bautizados en Él o con Él. Ustedes notarán que en nuestra versión dice por. Desconozco por qué tradujo así el autor de esta versión, porque la preposición griega es en. Y todos los pasajes donde se habla de esto, habla en o por, pero nunca por, sino en o con, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados. El Nuevo Testamento interlineal traduce de la siguiente manera, porque en un espíritu nosotros todos, ¿sí?, hemos sido bautizados para un cuerpo. Es decir, el propósito de este bautismo del Espíritu es introducirnos en la iglesia, diríamos, espiritual, mundial, en toda la iglesia, donde son introducidos todos aquellos que creen en Jesucristo. En el bautismo en agua somos introducidos en la iglesia local, pero el bautismo con o en el Espíritu nos introduce en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, pues. Ahora, esta espera expectante, decíamos, se derivó de un mandamiento. Y ellos obedecieron. Dice, se fueron a Jerusalén y ahí se pusieron espontáneamente a orar. Ahora, yo siempre he pensado, bueno, ¿y por qué se pusieron a orar si no les mandó eso? Bueno, yo creo que si nosotros hubiéramos sido testigos de la resurrección de Cristo y de su ascensión, ¿qué hubiéramos hecho? Pues nos ponemos a orar y a cantar, ¿verdad? Digo, no veo otra razón por la cual ellos, dice la Escritura, que se fueron a orar y que lo hacían de manera perseverante. Y dice que se reunieron en el aposento alto. Mire, se reunieron en el aposento alto por cuestiones prácticas. Los judíos construían sus casas cuando eran de 2 pisos de la siguiente manera: hacían cuartos chiquitos abajo. Sus cuartos abajo eran pequeños. ¿Saben para qué? Para que las paredes
y ahí está el ingeniero que me puede confirmar, para que las paredes, ¿verdad?, sostuvieran, servían como de traves, como de columnas al otro piso. Y entonces en el otro piso pues no le echaban peso haciendo cuartos chiquitos, hacían un cuarto grande. Y lo usaban pues para reuniones. Ustedes recordarán que la cena del Señor se celebró en un aposento alto, pues sí, iban a estar 13 personas. No sé cuántos tendrán un comedor donde quepan 13 personas, pero no como comedores como los nuestros, sino comedores de aquellos tiempos donde se hacía así como en este púlpito, una especie de herradura, y los demás se recostaban aquí a los lados y entraban a servirles por aquí. Era un cuarto grandote, ¿sí? Era por cuestiones prácticas. Nosotros como que le hemos dado a esto que el aposento alto como un lugar especial. Era una cuestión práctica, simplemente era el cuarto grande donde se podían reunir. Entonces ahí se reunieron, ahí estaban, ¿sí? Y dice que perseveraban unánimes y juntos. Y ya en el versículo 1 del capítulo 2 dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos, fíjense bien, ninguno había desertado, los 120. Y estaban unánimes, es decir, con la misma fe, todos seguían creyendo en la promesa de Jesús, que se cumpliría, que serían bautizados, que vendría el Espíritu Santo. Y estaban juntos, es decir, había comunión. Habían pasado 10 días desde que el Señor había ascendido hasta que llegó el día de Pentecostés. Bueno, pero no eran los únicos que estaban en Jerusalén. Había una multitud multinacional y multicultural. Pero tenía esta multitud multinacional y multicultural dos características comunes. Eran judíos y eran piadosos. Dice el versículo 2:5, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Había de diferentes nacionalidades y lugares. Se mencionan 6 nacionalidades específicas: medos, partos, elamitas, romanos, cretenses y árabes. Y se mencionan 8 regiones: Mesopotamia, que estaba entre el Tigris y el Éufrates, al oriente de Jerusalén, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y África, dice, más allá de Cirene. Estas nacionales y estas regiones representaban al mundo conocido, al mundo grecorromano. No estaban pensando ellos, como nosotros cuando decimos literalmente todo el mundo, pues pensamos en Oceanía y en las regiones más alejadas de nuestra ciudad. No, era cuando hablaban de naciones bajo el cielo, eran las naciones conocidas por ellos, ¿sí? Ahora, había 2 diferencias notables, dijimos, había 2 características notables, eran judíos y piadosos, pero había 2 diferencias notables. La primera, su lengua materna. Hablaban el idioma de donde habían nacido. Dice el versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Esta lengua que hemos nacido para nosotros es la lengua materna. La primera lengua que nos enseñan nuestros padres, ¿sí? Entonces estaban hablando el idioma de donde habían nacido. Seguramente que algunos de ellos, muchos de ellos probablemente hablaban arameo, pero el arameo, que era la lengua de Palestina, de los judíos, de estos que estaban de visita en Jerusalén, no era su lengua materna. Porque provenían de lugares, eran judíos, pero provenían de lugares donde seguramente sus padres, hacía muchos años, quizá algunos de ellos cientos de años, vivían. Durante generaciones no habían vivido en Palestina. Entonces, pues no hablaban arameo como lengua materna. Algunos de ellos seguramente que la hablaban, pero no era su lengua materna. Era la de los medos, la de los persas, la de los romanos, los cretenses, los árabes.
Esas eran sus lenguas maternas. Eran judíos, incluso había unos prosélitos, dice el versículo 10, es decir, gentiles que se habían convertido al judaísmo. Y esto no es raro. En nuestros días hay judíos nacidos en México que su lengua materna es el español, no el hebreo, la lengua oficial de Israel. En una ocasión me encontré a un compañero de trabajo en una barra de un restaurante, desayunando. Entonces me senté junto a él, empezamos a conversar. Este compañero judío tiene facha de judío, sus facciones, ¿sí? Tiene nombre y apellido de judío, ¿sí? Bueno, nació en México y se educó en México y estuvimos conversando y en algún momento me reclamó, me dijo: Rubén, me hablas como si yo no fuera mexicano. Me dijo: el hecho de que yo sea judío no me hace extranjero, yo soy mexicano. Bueno, seguramente que todos ellos podrían decir, bueno, el hecho que no hable arameo, que no viva aquí, no es que no sea judío. Pero tenían otra cultura esos que venían de fuera. Este compañero de trabajo era mexicano y tenía cultura mexicana. Cuando terminamos y cada quien tomó su camino para llegar al trabajo, dije yo, bueno, ¿qué tenemos en común? Bueno, pues estábamos desayunando lo mismo, ¿verdad? Unos huevos a la mexicana con cebolla, chile verde, etcétera, ¿no? Y hablábamos de lo mismo. Y además llevábamos el mismo periódico. Sí, así estos judíos que estaban ahí tenían otro idioma y otra cultura. Los reunió el Pentecostés, su fe y deseo de cumplir sus preceptos religiosos para agradar a Dios. Esta festividad judía se le conoce en el Antiguo Testamento con 3 nombres. La fiesta de las semanas, porque se celebraba 7 semanas después de la Pascua. Y de ahí, o 50 días, de ahí se derivó su nombre griego, que es Pentecostés, ya españolizado. Pentecostés quiere decir 50 días. ¿Sí? Pero ellos la conocían, los judíos, como la fiesta de las semanas. También se conocía como la fiesta de la siega, coincidía con el fin de la cosecha y también coincidía con la fecha tradicional que ellos habían puesto a la entrega de la ley. También se conocía como el día de las primicias, porque cada varón presentaba una ofrenda de gratitud por la cosecha y también recordaban pues la liberación de los israelitas del yugo de los egipcios. Y todo el día era de fiesta religiosa. Eso explica por qué estaban reunidos los discípulos y que hubiese en Jerusalén tantos judíos de diferentes lugares. Pero también llegó el Espíritu Santo. Versículos 2 y 3. Y de repente vino del cielo un estruendo, dice el versículo 2, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo he visto pinturas, dibujitos donde pintan a los discípulos, a los 120 hincados. No dice que estaban hincados, estaban sentados. Esto no implica que no estaban orando, pero no sabemos si estaban orando, hermanos. Simplemente dice que estaban reunidos juntos y que estaban sentados. Y vino, dice, del cielo un estruendo como de un viento. No dice que fue viento. Este es un hecho milagroso. Hubo un estruendo, dice como de viento, pero no hubo viento, pues. Simplemente se oyó el estruendo.
nada lo provocó. Ahora lo compara como de un viento recio. Algunos comentaristas dicen que como de un huracán, de un ciclón. Los que han estado en medio de ciclones y huracanes, no en el ojo, porque parece que cuando están en el ojo todo es quietud, sino cuando pega, dicen que es un ruido espantoso. Produce mucho miedo. Pues así fue. Pero no hubo nada físico que lo provocara, fue un milagro. Además es un milagro apropiado. La palabra espíritu proviene de viento, ¿sí? De aire. Entonces, ¿cómo llegó el Espíritu Santo? Pues haciendo honor a su nombre, ¿no? Con un gran estruendo como de viento. Y este milagro cumple un objetivo inmediato. La multitud se aglomera ante el estruendo porque identificaron de dónde venía. Sí, llenó toda la casa, pero se oyó fuera. Y entonces llegaron, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Andaba dispersa y llegaron. Y además hubo otro milagro, lenguas como de fuego sobrenaturales, que evidencian pues la presencia, la llegada del Espíritu Santo. Dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No era fuego, dice que era como de fuego. Este también es un hecho milagroso. No hubo combustión. Si hubiera habido, pues se hubieran quemado sus pelitos, ¿no? No hubo combustión. Y dice que tenía el aspecto como de llamas de fuego. Y es un hecho apropiado que cumple un propósito. Representa el poder con que el Espíritu Santo inflama a cada creyente de manera individual y a todos los creyentes. Ahora, solo los 120 vieron este milagro, La multitud no lo vio, ellos estaban afuera. Esto sucedió simultáneamente o casi inmediatamente de que se oyó el estruendo, aparecieron las lenguas. Y dice la Escritura que todos los 120 fueron llenos del Espíritu. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que las hablasen. El versículo 6 dice, y estaban, o sea, los integrantes de la multitud confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y el versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Este milagro es un hecho histórico irrepetible, no se repite. Miren, si ustedes, yéndonos solo a la Escritura, revisan los 4 relatos que se consideran que hubo bautismo en el Espíritu, hallarán que en ninguno de ellos dice que fueron bautizados. Aunque Pedro así lo interpreta. Cuando él da un informe de lo que sucedió en casa de Cornelio, Cornelio era un gentil, probablemente prosélito, y fue Pedro por orden de Dios, y Pedro relata lo siguiente, y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como sobre nosotros al principio. Dice, y entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Sí, en este estudio comparativo, nos inducirá a interpretar, fíjense bien, las palabras que se usan, que vino, que derramó, que descendió y su consecuencia, que llenó. Si todo se identifica, es decir, es la misma experiencia.
nombrada de distintas maneras, pero ninguna de las experiencias fueron iguales. ¿Qué nacionalidad tenían los 120? Eran judíos. El siguiente relato, donde se dice que vino el Espíritu, fueron samaritanos. Y el siguiente es un gentil y su familia, Cornelio. Y el siguiente, el último, son los discípulos de Juan el Bautista, allá en el capítulo 19 de Hechos. O sea, las comunidades fueron diferentes para empezar. Solo en Pentecostés hablaron otras lenguas después de su conversión. Los samaritanos no dice que hablaron lenguas, En casa de Cornelio sí. Los discípulos de Juan hablaron lenguas y dice, y predicaron, profetizaron. En 2 ocasiones les impusieron las manos, en las otras no les impusieron las manos. Y solo en Pentecostés hubo una multitud de no creyentes que atestiguó la consecuencia de la llegada del Espíritu Santo. Y hay más diferencias, hermanos. Búsquenlas y verán que no podemos decir que fueron iguales. Cuando alguien me dice que el Pentecostés samaritano, yo digo, bueno, ¿y las lenguas? De fuego, como de fuego, y todo lo demás que pasó. No, fue otra experiencia totalmente diferente. Ahora, después de Hechos 19, que narra la experiencia de los discípulos de Juan el Bautista, no hallamos que haya sucedido algún hecho semejante a los 4 que mencionamos. Y menos que un individuo solitario haya sido bautizado con él o en el Espíritu Santo, de manera semejante a los de estos 4 grupos. Y tampoco encontramos que un grupo se reuniera a orar, a esperar o buscar la venida del Espíritu Santo o el bautismo con el Espíritu Santo. Decía un comentarista, escribió, orar porque venga el Espíritu Santo es la oración de la ignorancia o de la incredulidad, porque el Espíritu Santo ya vino. Nosotros luego cantamos himnos que yo digo, pues más poéticos que doctrinales, ¿verdad? Que decimos, quédate, ven, ¿sí? Ya está. Ahora, nosotros no pertenecemos a ninguno de los grupos que se mencionan. ¿O alguno de ustedes fue testigo de la resurrección y de la ascensión de Cristo? No estábamos entre los 120, ¿verdad? Representados, sí, pero literalmente no estábamos. Ni somos de los odiados samaritanos. Gentiles sí somos, pero no prosélitos. Y tampoco fuimos discípulos de Juan el Bautista. Estamos en otro periodo, hermanos. ¿Sí? El Espíritu Santo ya vino. Estas 4 comunidades diferentes que empezaron a formar la iglesia fueron reunidas. Y Romanos nos dice que ahora no hay diferencia entre judíos, dice, y griegos, o sea, gentiles. Todos formamos un solo cuerpo. La iglesia, hermanos. Y el tercer milagro, hablan idiomas no aprendidos. Hablaron idiomas vigentes,
repentinamente empezaron a hablarlos. Miren, la palabra griega traducida lengua o lenguas se refiere a idiomas, no a cosas desconocidas, se refiere a idiomas, literalmente se traduce idioma. Y eran idiomas conocidos en aquellos días, las entendieron los que estaban ahí. No eran ni lenguas angelicales ni lenguas muertas. Es como si en nuestros días esto hubiera sucedido, pues ¿qué hubiéramos oído? Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, checo, que dicen que es bien difícil, ¿no? Muchos otros idiomas, pero conocidos. Porque Lucas lo afirma en el 6b, cada uno les sabía hablar en su propia lengua. Y lo comprueba lo que la misma multitud dijo. Dice, les oímos nosotros, versículo 8, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. O sea, los escuchaban en egipcio, ¿no? En África, decía, ¿no? Más allá de Cirene. Los oían hablar en esos idiomas, en Medo. Pero además los oían hablar como si fuera su propia lengua. Es decir, aquellos galileos hablaban sin acento, con fluidez. Les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Y el versículo 11 dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Alguno diría, ¿y qué tiene de sobrenatural este suceso? Bueno, aprender un idioma es un proceso complejo y largo, hermanos. Haré una brevísima y muy sencilla descripción del proceso. No uso ningún término técnico para no tener que explicarlo. Si alguno de ustedes desea mayor información sobre esta cuestión, pues yo les recomendaría que leyeran un libro de psicolingüística o de sociolingüística, donde explican todo este proceso de la adquisición, etcétera, de un idioma. ¿A algunos les parece que hablar es una cuestión tan natural como caminar? Caminar sí es muy natural para el ser humano. Nosotros caminamos no porque nuestros padres nos enseñaron. Caminamos porque nuestro cerebro maduró en cierto momento y nos ordenó caminar. Hay niños que parecen costalitos, ¿no? Y de repente un día se paran. Algunos no, algunos se agarran de algo y luego empiezan a caminar. Pues eso no se los enseñamos. Solo empiezan a hacerlo. Pero aprender un idioma no es así, hablar no es así. Un poeta escribió, el hombre habla como el bosque susurra, así como el viento hace ruido, ¿no? Suena bonito, pero no es así. El proceso de hablar un idioma es complejo. Fíjense, nacemos con todas las condiciones físicas para hablar, pero no hablamos si no nos enseñan. El proceso del lenguaje es un proceso anatómico, fisiológico, cerebral, social. A medida que vamos creciendo, cuando somos bebés, a medida que pasan los meses, los años, vamos aprendiendo a hablar a través del oído. ¿Sí? Percibimos los sonidos, los identificamos, los diferenciamos, luego los relacionamos con objetos y luego con conceptos, todo mediante palabras y enunciados que cada vez se van haciendo más completos y más complejos. Y este proceso sucede gracias a que en un lugar específico de nuestro cerebro se van creando, hora a hora, día a día, una complejísima red de interconexiones neuronales que nos permiten realizar este proceso. Ahora, este proceso, aprender idiomas como tocar música, se aprenden más rápido y mejor
durante la infancia, especialmente entre el primer año y el sexto año de vida. También en la adolescencia, debido a que en esas etapas de la vida nuestro cerebro tiene una gran adaptabilidad cerebral. Bueno, no, pues así es, pues es del cerebro cerebral, ¿verdad? Tiene una gran sensibilidad, una gran adaptabilidad. Además, nuestro oído es muy bueno, ¿sí? Y tenemos más habilidad fonética, es decir, para hablar. Y pasan cosas muy interesantes. Si un niño habla, le enseñan desde bebé 2 idiomas, para cada idioma crea sus propias interconexiones neuronales separadas. Algunos dicen, no les enseñe, se va a hacer bolas. No se va a hacer bolas. Bueno, al principio a lo mejor sí. No, su vocabulario va a ser muy escaso. Al principio pareciera, pero si suman las palabras que saben de un idioma y de otro, van a ver que tiene un vocabulario mayor que el que nada más habla uno. Es extraordinaria la adquisición del idioma, pero lleva tiempo. Y se necesitan, acuérdense, interconexiones dentro de nuestro cerebro. Estos hablaron espontáneamente y hablaron sin el acento galileo y con fluidez un idioma para el cual su cerebro no tenía interconexiones neuronales. ¿No les parece esto maravilloso? Fíjense, los habitantes de Jerusalén despreciaban, se burlaban de los galileos por su forma de hablar. Se tragaban sílabas, como en algunas regiones, no solo de México, sino de cualquier lugar del mundo donde se habla español. Y a los galileos se les dificultaban los sonidos guturales. Y entonces los habitantes de Jerusalén los consideraban incultos. Sin embargo, los visitantes escucharon en su lengua materna hablar con fluidez y sin acento galileo las maravillas de Dios. No sabemos qué decían. No hablaban del Evangelio, hablaban las maravillas de Dios. Pues a mí me gusta pensar, ¿verdad?, que alguno de ellos estaba repitiendo por ahí el Salmo 136. ¿Alguien se acuerda cuál es la frase que se repite en cada versículo del Salmo 136? Porque para siempre es su misericordia. Ahora, el estruendo, las lenguas como de fuego, y que de repente 120 discípulos galileos hablaran otro idioma que no aprendieron de las maravillas de Dios y lo hablaran con fluidez, sin acento de un idioma no aprendido. Fueron milagros que tuvieron propósitos y resultados. Propició todo esto que Pedro introduce el mensaje, él sí, el Evangelio, haciendo una aclaración, y predica después el primer gran mensaje de salvación. Y pues se convirtieron algunos, ¿verdad? 3,000. 3,000. Así que los que recibieron su palabra, dice el versículo 41, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y también produjo el nacimiento de la iglesia. En Pentecostés el Espíritu Santo descendió a morar en la iglesia y en cada uno de los creyentes. La palabra Pentecostés pues adquirió otro sentido para los que estuvieron ahí, los creyentes que estuvieron ahí. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
este sentido y significado que ha trascendido hasta nuestros días, hasta hoy, en la vida de cada uno de los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés constituye primero la prueba que, sin lugar a dudas, Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Porque Él prometió que enviaría el Espíritu Santo cuando estuviera allá. El hecho de que haya venido el Espíritu Santo comprueba que Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y segundo, que se han cumplido las promesas de Jesús. Una, contamos con la presencia permanente de un consolador como Cristo mismo. Cuando Él dijo que nos enviaría otro consolador, la palabra otro significa otro igual. ¿Igual a quién? Igual a Él. Entonces el Espíritu Santo es ese consolador igual a Cristo que está con nosotros. Y de manera permanente. Y entonces el Espíritu Santo, esto cumple otra promesa, la de Hechos, de que enviaría el Espíritu Santo, de que vendría y ¿qué? Dice, y daría poder para ser testigos en todo lugar. ¿Ser testigos de qué? De la salvación por la fe en Cristo. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y cumples tus promesas. Gracias porque enviaste el Espíritu Santo, mora en tu iglesia y mora en cada uno de aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Gracias porque tenemos este Consolador que nos acompaña día a día. Señor, que tengamos presente este cumplimiento de tu promesa. Gracias, Señor, por eso. Y queremos también en esta mañana orar por nuestro hermano Jorge Morales, pastor de nuestra iglesia, y su familia. Queremos, Señor, pedirte que tú sigas dando consuelo, fortaleza, paz. Sabemos que la tienen, Señor, porque ellos han creído en ti, confían en ti. Gracias, Señor, porque esa fe, esa confianza fue fomentada por nuestro hermano Jorge Morales Müller, su padre. Gracias porque Él ya goza de tu presencia. Sé tú con ellos, pues. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.